A ver, me hicieron la invitación para contar algo que parece bien difícil, que es contar un poco sobre experimentos en cuántica, hacerlos demostrativos y divulgativos. Ya, traje una cajita aquí, esperemos que resulte lo que hay aquí abajo. La idea es mostrar un poco la experimentación de una forma muy simple, muy lúdica, de un fenómeno muy particular que se da con los fenómenos de luz, ¿ya? Finalmente relacionado con los fenómenos a escala pequeña, a escala cuántica, ¿ya? Pero las pretensiones aquí son mostrar que todo esto es muy simple, ¿ya? Experimentar con mecánica cuántica, yo puedo hacer una presentación muy larga, muy extensa del gran colisionador de hadrones en Suiza y hacer una cosa muy complicada, pero es más simple. La cuántica es demasiado cotidiana, ¿ya? Está a cada rato, está alrededor nuestro, hasta ahora, me están grabando, está por todos lados, ¿ya? Van a reconocer fácilmente por qué, ¿ya? Entonces, primero, la idea es explicar un poco sobre la mecánica cuántica de las cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, situémonos primero, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Qué se refiere por mecánica cuántica? Mecánica cuántica es la física de lo muy pequeño, ¿ya? Tan simple como eso, ¿ya? ¿Qué es lo que es muy pequeño? Es más pequeño que lo que dijo Feña, ¿ya? Es más pequeño que lo micromundo. Lo micro es lo microscópico, ¿ya? Donde están las bacterias, donde están las células, lo que se tiene que ver con un lente, con un microscopio, ¿ya? Bueno, a los físicos nos encanta esto, poner a las vacas como esferas perfectas, o decir que los seres humanos su dimensión es de 1 metro, cuestiones simplificadas como esas, ¿ya? Vamos a partir que un ser humano tiene una dimensión de 1 metro, ¿ya? ¿Eso qué significa? 10 elevado a 0 metros, ¿ya? Eso es 1 metro. 10 elevado a menos 1 metro es 1 dividido 10, es 10 veces más pequeño, es 0.1 metro, son 10 centímetros, ¿ya? 10 elevado a menos 2 son 0.01 metro, ¿ya? O sea, 100 de 10 centímetros pasamos a 1 centímetro, ¿ya? Es decir, 100 veces más pequeño. Estos números que están aquí entonces no se refieren a que es 5 veces más pequeño, mientras tenga un signo menos adelante, ¿ya? Sino que incluso es 10 a la menos 6, 1.000.000 de veces más pequeño, ¿ya? Entonces rápidamente transitamos al mundo microscópico, estamos aquí, microscópico es 10 a la menos 3 metros, la milésima parte de 1 metro, ¿ya? Eso es mil, micro en realidad corresponde a 10 a la menos 6, ¿ya? 10 a la menos 6 la millonésima parte, encontramos las cosas que ya son microscópicas, ¿ya? Encontramos el ADN, por ejemplo, ¿ya? La 1.000.000.000ésima parte de 1 metro es una molécula, ¿ya? 10 elevado a menos 12 es la millonésima de la millonésima parte de 1 metro, y nos encontramos con este primer carozo de energía que le llamamos la nube de electrones, ¿ya? Es una cosa con la que nos encontramos, medimos lo que es su carga eléctrica y tiene una cantidad igual al de un electrón. Esa cosa que está ahí, ese casco que está ahí le llamamos la nube de electrones, ¿ya? Al revés, en la misma magnitud hacia arriba tenemos la proporción del sistema solar, ¿ya? Si tomamos un átomo y lo convertimos al tamaño de una naranjita más o menos, la naranja tiene que escalar en la misma dimensión y se convierte del tamaño de un planeta, ¿ya? Es decir, las proporciones son extremadamente pequeñas, muy pequeñas, y la mayor cantidad de materia que está dentro del átomo, en el átomo está contenida en el núcleo, ¿ya? 99% de toda la materia está contenida ahí, ¿ya? El resto prácticamente es como un soplo de casi nada, ¿ya? El electrón. Y la distancia que hay entre ellos, en este equivalente a la naranjita que sería el núcleo del átomo, el electrón estaría orbitando afuera del campus, 500 metros afuera, ¿ya? Si las dimensiones son muy grandes. Lo que hay en el mundo microscópico y más allá es una tremenda cantidad de espacio vacío, ¿ya? Mucho espacio vacío, equivalente a lo que encontramos en el sistema solar, ¿ya? Entonces las condiciones empiezan a ser cada vez más reducidas, se puede todo ir reduciendo cada vez más, y las cantidades empiezan a mezclarse, empiezan a aparecer condiciones poco habituales de entender. La materia se mezcla con la energía, existen condiciones de difícil discriminación de saber qué es lo que es partícula, qué es lo que es una masa, qué es lo que es energía, qué es lo que es onda,
qué es lo que es cada cosa. Las cosas no son tan fáciles de definir cuando las cosas se hacen cada vez más pequeñas, ¿ya? Y llegamos a regímenes ya extremadamente pequeños, donde ya las concepciones como habituales que solemos tener de cosas tan cotidianas como es el espacio, como son las dimensiones espaciales, arriba, abajo, los lados, o incluso el tiempo, ya se vuelven completamente confusas a ojo de lo que es cotidiano, ¿ya? Entonces, en este régimen pasan cosas muy entretenidas y muy simples que podemos contar en simple un poco más adelante. Ahora, ¿de qué nos ha servido a la hora de explicar un poco lo que es mecánica cuántica? Detrás de la mecánica cuántica y detrás de la comprensión de todos estos fenómenos a esta escala, ha habido un interés de años, de los tiempos desde que se tiene razón, digamos, de los tiempos de Demócrito y antes, de comprender de qué está hecha finalmente la sustancia, las cosas, de cómo si son divisibles o indivisibles la materia a fin de cuentas. Ha habido un esfuerzo de muchos personajes a lo largo de la historia, seres pensantes que han elaborado imaginaciones, teorías, conjeturas, aproximaciones, por el simple afán, por el simple placer de conocer. Aprender, conocer, genera un placer, ¿ya? Y cada científico es un buscador de placer, por el placer de conocer, nada más que eso, ¿ya? Y esa comprensión de las cosas a escala microscópica ha llevado a la invención por parte de la gente que hace cosas, de los hacedores de cosas, a un montón de maquinarias, a un montón de artefactos, que muchos de ellos son extremadamente cotidianos y perdemos la perspectiva de lo cotidianos que son, ¿ya? A todo esto, la idea de esto es que sea también una conversación totalmente recíproca. Pueden interrumpir, pueden conversar, hacer preguntas cuando ustedes quieran, ¿ya? Están totalmente invitados. Quizás nada más cotidiano que lo que puede haber en el siglo pasado, bueno, hay muchísimas invenciones que quizás son mucho más relevantes, pero para ojos, digamos, más habituados a lo cotidiano, tenemos el televisor. ¿Qué cosa más cotidiana? ¿Qué sería del televisor sin la comprensión de la mecánica cuántica? Sin la comprensión de cómo se transportan las cargas eléctricas desde un sector de carga hacia otra pantalla, ¿ya? Sin la comprensión de lo que son los fenómenos radiativos y la encriptación de información, codificación de información en frecuencia, en longitud de onda, en intensidad, para la radioemisión y la recepción, ¿ya? Tenemos mecánica cuántica cuando cocinamos el almuerzo, cuando tenemos un teléfono celular, cuando exploramos en rayos X, en el computador, en el teléfono, en las puertas que se abren del mall. Albert Einstein no ganó el premio Nobel por esto, pero sí obtuvo su premio Nobel por estudiar los fenómenos fotoeléctricos, que son las interacciones entre la luz y la materia, los electrones finalmente, en una condición particular en pequeños cristales, ¿ya? Había una suerte de dilatación, comprensión mecánica de estos materiales en presencia de campos electromagnéticos, presencia de luz. Básicamente estudió la condición de luz, interacción, materia, ¿ya? ¿En qué se aprovechó esta condición de respuesta mecánica? En, por ejemplo, abrir puertas en los centros comerciales en respuesta a la información de sombra o de luz de un pasajero que iba entrando o saliendo, ¿ya? Él no estaba pensando en abrir puertas, sino sencillamente en explorar y en conocer y en disfrutar del placer por explicar este tipo de fenómenos, ¿ya? Bueno, esta foto está un poco obsoleta, esto ha variado un poco, ¿ya? ¿Qué se quiere decir con todo esto? Este celular que está aquí y todo el tiempo que me gasto transmitiendo datos por WhatsApp y lo que sea sería totalmente imposible de concebir sin la mecánica cuántica, ¿ya? Este aparato seguiría siendo el porte de esta sala, ¿ya? Si no fuera por la miniaturización y la comprensión de cómo se dan la transmisión de voltaje y de pequeñas cargas a escalas cada vez más pequeñas, ¿ya? Bueno, todo esto son aparatos sumamente cotidianos. La experimentación con lo que son los fenómenos cuánticos ocurren a cada rato, ¿ya? Es tremendamente cotidiano. Toda esta invención, todos estos hijos electrónicos son hijos de la comprensión del conocimiento de la mecánica cuántica, ¿ya? Ahora,
estas son las proyecciones, digamos, electrónicas de un elemento del alma electrónica que es más fundamental todavía a todos estos aparatos, ¿ya? Que es el famoso transistor, ¿ya? Quizás la información, la invención tecnológica más relevante del siglo pasado es el transistor. Que lo que es esto son 3 patitas nada más. Una referencia a un voltaje cero, a tierra por así decirlo, y 2 entradas, 2 patitas con las cuales se regula voltaje, ¿ya? ¿Qué permite eso? Son básicamente puertas, de izquierda a derecha, pero en este caso puertas no de personas o de pequeñas partículas, sino de corrientes, ¿ya? Regulando corriente podemos regular la cantidad de voltaje y con eso codificar información, hacer programación y hacer finalmente toda la electrónica que es controlar corriente a escalas de pequeños voltajes, ¿ya? Estos aparatos han tenido una evolución pues, desde hace bastantes años, de los primeros aparatos de incandescencia donde se simulaban pequeños controles de corriente o de cargas eléctricas usando filamentos calientes y donde se podía regular la cantidad de corriente finalmente y de voltaje, ¿ya? Han ido evolucionando hacia aparatos cada vez más pequeñitos y más pequeñitos hasta finalmente producir cientos de millones de estas cositas que se llaman transistores en un pequeño chip integrado, ¿ya? Y que siguen siendo cada vez más y más, mucho más pequeños cada vez, ¿ya? Entonces finalmente esta suerte de rueda, digamos, tecnológica, que en síntesis lo que quiero decir es que ha girado en torno, toda la tecnología, todo el aparataje y el andamiaje tecnológico ha girado en torno a este aparatito, ya que es el transistor, ¿ya? Y básicamente en lo que tiene que ver con la electrónica de la informática, esta sigue una suerte de ley que estableció Moore, que fue cofundador de la empresa Intel en los años 60, y él dice que, por así decirlo, que el número de transistores, o básicamente como el número de patitas que tienen estos chips integrados, se duplica con cada año, ¿ya? Como se puede ver en este gráfico, que es la progresión que han tenido continuamente los microchips de Pentium, por ejemplo, ¿ya? Que han ido evolucionando cada vez, se han miniaturizado y compactado cada vez más, ¿ya? Los microchips son básicamente los núcleos cerebrales electrónicos de los procesadores, ¿ya? Visto el gráfico al revés, es la miniaturización, ¿ya? Desde las grandes cajas del tamaño de una casa hacia los smartphones que tenemos ahora que caben en un bolsillo y vuelta al átomo, posiblemente hacia estructuras electrónicas que ya estén a niveles atómicos, ya quizás en un futuro ni siquiera muy lejano, ¿ya? Ahora, esta fue una repasada rápida, digamos, sobre a la cantidad de aparatajes, digamos, electrónicos que se han ido construyendo, que han nacido como hijos de la comprensión del conocimiento en mecánica cuántica, ¿ya? Ahora, ¿dónde parte todo esto más o menos? Claramente nunca hay un inicio como tan bien definido. El interés por conocer lo que es todo a fin de cuentas, lo que es cómo es la materia, cómo es la energía, esto tiene inicios borrosos, difícil de decir en forma precisa. Demócrito ya estaba interesado y estaba jugando todo el tiempo con botellitas vacías que las tapaba con un dedo, digamos, y no caía el agua a pesar de que estaba abierta abajo. Eso puede ser explicado por un fenómeno, digamos, de presión, de vacío que se genera. El vacío no se queda encapsulado ahí y el contenedor, a pesar de no tener fondo, no cae su contenido de agua. Pero él iba más allá. Él decía, tiene que haber un nivel de explicación de estructura ya a nivel de partes cada vez más indivisibles. Es decir, los elementos de agua son capaces de no separarse entre sí. Tiene que haber algo. El agua siempre yo la puedo separar en pequeñas y pequeñas y pequeñas gotas. Pero la fuerza que está aquí contenida hace que estas
esta cantidad de masa de agua no se separe y no se quiebre. Eso lo llevó mucho tiempo a estar pensando y pensando y pensando sobre eso, que hacía que la materia fuera casi indivisible, ¿ya? Entonces llegó la conjetura de que debía existir una suerte de pequeño elemento de materia que era indivisible, ¿ya? Ya no tenía más parte, era atómico, finalmente. Y así, había una rueda y una rueda y una rueda de pensadores y de conjeturas y nuevas imaginaciones y teorías para comprender lo que jamás se ha tenido acceso de poder ver, ¿ya? Que es la estructura de lo muy, muy pequeño, ¿ya? Tal vez podría decirse con un salto, digamos, gigante histórico, que la gran revolución en esta, pasando por Thomson, que fue el primero que concibió de que había distribuciones de carga a escalas microscópicas, es decir, introdujo ya la noción como del átomo con carga, hasta Rutherford, que también vino después a decir de que esta distribución tenía ya una cierta forma espacial, había un centro y había un carozo alrededor que distribuía cargas positivas y negativas, hasta que pasamos a Bohr, que explicó de una forma mucho más, a partir de como una construcción mental, por así decirlo, este carozo, digamos, no tenía un continuo en valor de energía, sino que tenía valores discretos, ¿ya? Por ahí empezó la primera comprensión de lo que era el nivel de energía de una forma discreta, a nivel de cuantos o pequeñas cantidades, ¿ya? Dime. Esa es una muy buena pregunta, demasiado buena. Justamente para allá iba. Bueno, finalmente, jamás sé si alguna vez te lo podré explicar. Finalmente las condiciones así están y así se describen, ¿ya? Profesor, claro, él tiene el mérito increíble. Sí. Pero resulta que podría decirse que hasta cierto punto la cuantización de la energía fue casual, porque estudiando la termodinámica Sí. de Boltzmann, este caballero lo tomó, Claro. y descubrió que la única forma de explicar el fenómeno era cuantizando Sí. la energía. A partir de un fenómeno observable, claro. O sea, sería hasta cierto punto casual. O sea, el descubrimiento, claro, el descubrimiento es casual, tratando de ir un poco hacia ello y hacia ello también. Bueno, este caballero es Max Planck, ¿ya? Este caballero se aproximó e hizo esta conjetura, esta equivalencia, digamos, en física hay muchas ecuaciones muy, muy famosas, E igual a mc cuadrado, también esta relación de energía con longitud de onda, ¿ya? E igual h, que es la constante de Planck, por la frecuencia, ¿ya? Básicamente esta ecuación que está aquí describe los niveles de energía del electrón en el átomo, ¿ya? En niveles discretos, ¿ya? ¿Cómo llegó a esto? Él llegó precisamente a esto estudiando el calor, ¿ya? Estudiando la emisión de los cuerpos, en particular de un cuerpo que emite mucho, que es lo que se llama un cuerpo negro, ¿ya? Que tiene un espectro de emisión que es característico para cada longitud de onda, ¿ya? Es decir, no va en un continuo, justamente va en un discreto. Entonces la única explicación, esta energía radiativa de dónde viene del átomo, a fin de cuentas. Entonces finalmente los niveles debían respetar una discretización, es decir, eran niveles discretos, ¿ya? No era un barrido continuo de energía. Entre niveles hay saltos de energía y esas diferencias de energía deben liberar una cantidad de energía equivalente, que es lo que llamamos un paquete de energía llamado fotón, ¿ya? Es ahí el origen del fotón, ¿ya? Excelente pregunta. ¿Por qué la naturaleza adopta esta condición? ¿Por qué se discretiza a esos niveles? No dejo la pregunta porque yo lo sé, sino porque la dejo abierta. No sé si alguien la sabe. Digamos, está sumamente bien comprendido, se conoce, pero con lujo de detalle. Bueno, lujo de detalle el átomo de hidrógeno, digamos, y otros átomos también. ¿Sí? Podría ser para la estructura
estructura mínima de la materia, porque eso va asociado con otras cosas como el spin de cada electrón, el principio de inclusión de Pauli. Todo eso juntito permite que el átomo tenga la estructura tal cual la conocemos o la pensamos, porque de otra forma no sería posible. Y de hecho eso aparece especialmente estudiando un caos de la frecuencia que no tenía explicación. Yo utilizando ese descubrimiento, yo precisamente porque la única posibilidad que tenía la materia de organizarse era cuantificando la energía para que en los niveles existiesen cierta cantidad de electrones y su distribución en el átomo. De lo contrario sería imposible que la naturaleza tuviese la estructura de la materia como tal. Sí, no, está claro. O sea, en ese dibujo, digamos, la naturaleza es tal cual como es por las condiciones que ya están seteadas de un principio, digamos. No habría sido posible, digamos, bajo otra configuración. De hecho, la configuración de mínima energía acá es que el electrón y el átomo y el protón, dos cargas opuestas, dos imanes con signos distintos, digamos, estén perfectamente pegados. Y eso no pasa. Digamos, están totalmente libres, pero sin embargo mantienen su distancia. Tienen una afinidad, pero una cierta distancia, ¿no? ¿En qué nos ha permitido esto? La comprensión de estos niveles de energía. Hablamos del transistor. ¿Qué otra cosa cotidiana? Uso esto tan cotidianamente como si usara zapatos casi, un láser. ¿Qué es un láser? Este láser no se puede haber concebido sin la comprensión de lo que son los niveles discretos, los niveles cuantizados de energía del átomo, ¿ya? Un láser, su acrónimo es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Básicamente es un contenedor que tiene dentro un cristal o un gas, un elemento con características atómicas bien especiales que básicamente se calienta, por así decirlo, de una manera a través de voltaje o a través de algún arreglo óptico o con otro láser también puede ser, donde lo que se hace es elevar el nivel de energía de un electrón y se estimula el decaimiento de energía al nivel inferior, ¿ya? Y este fenómeno empieza a ocurrir en cadena, ¿ya? Aquí vemos un efecto este es un espejo 100% reflectivo y un espejo casi totalmente reflectivo, ¿ya? Vemos aquí un fotón que excita a otro, y excita a otro, excita a otro, hasta que finalmente, debido al porcentaje mínimo de reflexión del espejo, hay una transmisión de luz y el fenómeno de emisión de radiación estimulada se propaga a través del medio, ¿ya? Dale nomás. Sobre lo que usted estaba hablando anteriormente, me pregunto si estos imanes son de cargas opuestas y deberían juntarse, no sé sinceramente qué son, pero de tamaños microscópicos. Y resulta que estos, ¿cómo no pueden unirse, pero sí pueden, pero mantienen una distancia equivalente la mayoría del tiempo? Sí, pues excelente pregunta también. Bueno, hay otras consideraciones también, que no vale el caso ahora, por la complejidad, digamos, de la explicación, ir un poco más allá, ¿no? Pero la naturaleza se las arregla para que en estas condiciones, ¿qué harías tú, por ejemplo? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si tú fueras estuvieras vestido con una coraza, fueras de metal, por ejemplo, y sintieras una atracción, un imán que te atrae? ¿Qué harías para tratar de escapar? Simplemente intentaría taparlo de alguna forma. Si fueras el hombre de hojalata, por ejemplo. ¿Puedo escapar? ¿Sí? ¿Cómo intentarías escapar? Podría ser poniendo, en primer lugar,
colocando algún tipo de pared, no sé qué, pero ¿Mm? algo lo cual me sirva para parar la atracción ¿Mm? o que no se una. Y por ¿Mm? otro lado, también podría ser escapar continuamente de este. ¿Mm? Algo parecido ocurre con los planetas. ¿Mm? Sí, Si te fijas, hay una fuerza de atracción muy potente del Sol sobre los planetas. ¿Pero qué hacen los planetas? rotan. Rotan. Mientras más rápido roten, Claro. más alejados de esta. También volvemos a la misma explicación. Digamos, la naturaleza fue concebida de forma tan mágicamente precisa. Parece que como que casi que no hay otra forma de visualizarlo, casi que por reglas de un pensador, digamos, nos haya puesto en el lugar preciso a la velocidad de rotación precisa para que la Tierra no se escape ni sea tragada por el Sol. ¿Ya? Entonces hay una equivalencia de fuerza. A escala atómica es algo parecido. Hay una equivalencia finalmente de fuerza y de otros fenómenos que ahí aparecen, pero que finalmente son fuerzas que se van equiparando y que finalmente setean los orbitales o los electrones en sus posiciones precisas, más o menos precisas. ¿Ya? Entonces, tenemos este invento maravilloso que es el láser. ¿Ya? La gran característica con todas las otras fuentes de emisión es el grado de orden que tiene el láser. ¿Ya? El láser es algo bien preciso, espacialmente. ¿Ya? ¿Ya? A diferencia de una fuente como cualquiera de una de estas ampolletas o de estos halógenos, emiten en todo su volumen de espectro y en todos los colores. ¿Ya? La gran gracia de los láseres es que son de un solo color. ¿Ya? Son sumamente ordenados, a diferencia de la emisión de una ampolleta que tiene una característica bastante desordenada. ¿Ya? Al estar mucho más ordenado, utiliza unas cantidades de energía mucho menores. ¿Ya? Una ampolleta como esta, decimos que tiene una potencia de ¿cuánto? 50, 80, 100 watts. ¿Ya? Un láser necesita una potencia extremadamente pequeña, ¿ya? Unos pocos miliwatts para generar la corriente que está acá, ¿ya? Porque es una máquina extremadamente eficiente. ¿Ya? Sale toda la luz ordenadita. ¿Ya? ¿Qué aplicaciones o experimentaciones puede hacerse con esto? Telemetría, medición a largas distancias, conocida la velocidad de propagación, podemos estimarla. Y la reflexión podemos estimar las distancias. ¿Ya? Cortes industriales, operaciones, cirugías láser en el ojo, experimentos de transmisión de información, que es lo que se llama la información cuántica, ¿ya? A través de experimentos de óptica, finalmente. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio, y esto lo cuento porque es lo que nosotros hacemos, en nuestro laboratorio usar fuentes láser, una luz láser, que es como este punto, pero ampliado que está ahí, ¿ya? Pero comprimido a una dimensión, a una región del espacio muy, muy pequeña. Esto sencillamente lo hacemos en un microscopio. Introducimos una luz láser, donde hay aquí una muestra con pequeñas partículas microscópicas, o pueden ser bacterias, o pueden ser pequeñas células. Y la gracia es que la cantidad de energía que aquí hay genera un potencial, como una atracción. Es como un pequeño agujero negro que construimos ahí, ¿ya? Pero de luz en este caso. Las partículas o las bacterias quedan atrapadas ahí, ¿ya? Entonces esta imagen medio pictórica y de ciencia ficción que teníamos de naves extraterrestres que secuestraban seres humanos o ganados y lo movían por el espacio con la luz, bueno, eso sí pasa y lo hacemos a diario, lo hago todo el tiempo, lo acabo de hacer ahora en la mañana, ¿ya? Pero con un rayo láser a escala microscópica, ¿ya? Y eso es porque la luz tiene presión, ¿ya? Es algo a lo que no estamos acostumbrados. O sea, yo tengo mi mano aquí, yo no siento una presión del láser, pero mis células sí. A escala microscópica sí hay una presión, ¿ya? Si pongo un láser por el otro lado, yo puedo balancear esa fuerza y jugar, ¿ya? Si abro las cortinas en la mañana, por ejemplo, y me llega de golpe de lleno el sol, no siento una presión, no salgo disparado contra la pared del otro lado, ¿ya? Pero si soy un objeto microscópico, sí, ¿ya? Entonces uno puede preparar los experimentos para crear condiciones así de precisas para atrapar pequeños objetos y moverlos por el espacio.
y medir pequeñas fuerzas también. Podemos hacer que los objetos roten, podemos estudiar las fuerzas que están involucradas en los procesos de infección, por ejemplo, donde los virus suelen depositarse en algunas configuraciones, algunas infecciones, por ejemplo, se depositan en la superficie de las membranas celulares, inyectan su material genético, que es finalmente como el contaminante de la célula, y empieza una máquina rotatoria que, aprovechando la hélice del DNA, empieza como un atornillador a inyectar su ADN, su RNA en este caso, dentro de la célula. Esas fuerzas en rotación, que se llaman torques, también se pueden medir con este tipo de técnica, ¿ya? Es decir, con esta técnica, con el control de luz, se ha podido medir fuerzas en biomoléculas, ¿ya? O en moléculas biológicas, a escalas de una sola molécula, ¿ya? Entonces podemos comprender cómo es el funcionamiento de todos los procesos maravillosos y mágicos que ocurren dentro de la célula a escala mucho más chico que lo microscópico, ¿ya? A nivel de replicación celular, a nivel de transcripción de ADN y muchas otras condiciones, ¿ya? Ese fue un paseo un poco por lo cotidiano, más o menos, lo cotidiano, ¿ya? De cómo nos valemos de la comprensión o del conocimiento de lo que es a escala de lo muy pequeño para hacer experimentación o para usar aparatos tecnológicos cotidianos, ¿ya? Entonces tratemos de pasar y jugar un poco con un experimento muy simple, ¿ya? Pero para eso nos vamos a introducir ahora en un concepto o en una... No creo que obtengas el voluntario como para ese experimento. ¿No? Pucha, no voy a poder hacerlo. Yo me pongo arriba. ¿Ya? Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? La mecánica cuántica no es solo entretenida, no es solo útil, digamos, para hacer cosas. La mecánica cuántica per se, es decir, la física, la realidad de lo que ocurre a escala de lo muy pequeño, es extremadamente, para nuestra cotidianidad, raro, ¿ya? Ocurren cosas muy, muy extrañas, ¿ya? No es ciencia ficción. Realmente pasan cosas muy raras. La comprensión de lo que es espacio, de lo que son las dimensiones, de lo que es el tiempo, realmente escapa de lo que nosotros podemos percibir. Nosotros solo vemos un promedio colectivo de muchas interacciones microscópicas, submicroscópicas, que finalmente a lo largo del tiempo generan un montón de interacciones que en promedio nos crean la realidad tal cual como es ahora, ¿ya? Pero a escalas de tiempo muy cortas, a escalas de dimensiones espaciales muy pequeñas, ocurren cosas que se escapan a lo cotidiano, ¿ya? Nos superan, ¿ya? Una de esas cosas tiene que ver con, bueno, comprendida más o menos o visualizada lo que es la luz. Hay una pregunta natural, si acaso la luz, ¿qué es lo que es? Bueno, ¿qué es la luz, al final de cuentas? ¿Es una partícula? ¿O es una onda? Porque rápidamente asociamos en el término de energía que estaba ahí de Planck, E igual a la frecuencia, ¿ya? Bueno, la frecuencia es una cosa característica de las ondas, ¿ya? Entonces el fotón es una onda, ya está, no hay nada más que hacer, es una onda. Pero no, depende de ciertas condiciones, también puede ser vista como una partícula, ¿ya? Esta cosa que está acá, un láser. ¿Esta cosa es una onda o una partícula? Tan simple como esa pregunta, ¿ya? Primero definamos, así como definimos y damos nombre a todas las cosas en virtud de ciertas características, nosotros también tenemos que definir muy bien a qué nos estamos refiriendo con partícula. ¿Qué es una partícula? Primero que nada. Porque si no vamos a caer en una discusión semántica nomás del lenguaje, de si es onda o partícula, pero primero definamos qué es eso, qué es una partícula. Voy a tomar agua, no es que la respuesta esté aquí. ¿Qué es una partícula? Tiene masa. Tiene masa. Una cantidad discreta de energía. Ya. Suma, tiene masa. ¿Mm? Lo más probable es donde encontramos una masa. Ya, por ahí gusta más. Estamos sacando características, ya, las que mejores nos sirven como para reconocer partículas,
Como la característica mesa. La mesa puede tener un montón de formas, pero si finalmente mi cabeza siempre la va a interpretar como mesa mientras tenga sus 4 patas y no tenga, qué sé yo, un montón de características. ¿Ya? Hay un amplio espectro de mesas, como hay mucho espectro de partículas. ¿Qué define las partículas? Básicamente. Posición en el espacio. Ah, por ahí va. Es una conjetura como esa. Finalmente la interpretación como que más gusta es definir a las partículas como objetos dentro de los cuales yo siempre puedo definir su trayectoria. ¿Ya? Ahora, trayectoria o partícula, bueno, para definir una trayectoria yo necesito ubicarla espacialmente. ¿Eso basta? Es decir, bueno, aquí justo tengo un encuadrillado. Tengo las coordenadas X, Y en el plano. Yo tengo esta cosa que creo que es una partícula. Entonces está en el plano X, Y. Está en una coordenada así cartesiana, X, Y. Bueno, no basta porque no está aquí. Está aquí. ¿No? Entonces tengo que agregarle una cierta altura. Z. Listo, es partícula. ¿Es partícula o no? Algo más me falta. Porque no está aquí hace 15 minutos. O tiempo. Está aquí y ahora. Aquí. Y si yo se la arrojo al Feña, va a estar allá. Lo hacemos, ¿no? Ah. Si yo se la arrojo al Feña, va a estar allá en una fracción de segundo. Bueno, siempre puedo hacer siempre puedo seguir su trayectoria. ¿Ya? Pero Heisenberg dijo que no era posible determinar la posición y la velocidad. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, es que tampoco me quiero escapar tanto ahora en la discusión, pero sí, es cierto. O sea, una de las cosas, bueno, si esta cosa la voy miniaturizando tanto, y llego a niveles atómicos, digamos, ya predecir la posición de este objeto se vuelve casi un imposible. ¿Ya? O sea, también es una conjetura decir que el objeto está aquí. Bueno, yo digo que el objeto está acá y luego está acá porque o bien lo vi, o bien le tomé una foto, pero pasó un tiempo. Entre que tomé la foto o lo visualicé y pasaron mis procesos cerebrales y me interpretaron y finalmente me dijeron que son más o menos del orden de 300 milisegundos entre que yo recibo un estímulo, proceso y soy consciente de él y digo está aquí. Es decir, ya tengo un delay de 300 milisegundos. Es decir, no, pues realmente no sé qué está ahí. Está un poquito acá o acá. Depende. La misma información que yo a ustedes los veo en el pasado siempre. La información que me llega a ustedes está en el pasado. La información mía de la luz que viene y llega a ustedes también está en el pasado. ¿Ya? Entonces también hay principios de incerteza ahí, en la medida. A escala de lo que se sabe del mundo microscópico, submicroscópico, del mundo cuántico, finalmente se sabe muchísimo, pero a la vez es vastísimo, se sabe nada también. Se sabe mucho, pero a la vez nada. Solo se tienen flashes, fotos. Se sabe la foto del electrón cuando choca con la placa, del fotón cuando choca con el sensor, pero ¿qué pasó entre medio? No se sabe. Es totalmente un invisible, no se sabe. Solo se tienen proyecciones, que son las fotos. Pero lo que pasó entre medio es un completo invisible, no se sabe nada. Bueno, esta cosa parece mucho a una partícula, ¿ya? Porque puedo darle una dirección. Bueno, si tuviera un espejo podría hacerlo. ¿Ya? Bueno, es bastante puntual, lo puedo localizar espacial y temporalmente. Tiene una dirección. Ya puedo, bueno, si mi mano tuviera un espejo podría jugar con las reflexiones, digamos, puede rebotar, por así decirlo. Entonces, si yo viera esto, sería bastante curioso de saber si esto es una onda o una partícula. Ahí tienes un espejo. Súper. ¿Ya? Si yo arrojo una pelota a la pared, pum, va a rebotar. ¿Ya? Y esto hace lo mismo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya? Ahí está la luz. Bueno, ahí. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta usar un láser porque una de las cosas que quiero, con lo que vamos a jugar en el experimento, es justamente mostrar que la naturaleza de la luz presenta esta construcción
esta dualidad, ¿ya? Que, que tal vez han escuchado muchas veces, que es la dualidad onda-partícula, ¿ya? Que es como las dos cosas a la vez, pero al final no es ni la una ni la otra, como que no sabe a nada. ¿Qué conjetura hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué situación es esa? Un porrazo muy grande. ¿Qué más? ¿Ah? Caída libre. ¿Qué más puede ser? Bueno, en realidad todo lo catastrófico que ocurre después de esto. ¿Ya? Pero todo depende de cómo se mire. Porque si es que tú lo miras desde el otro lado, ¿Cuál otro lado? otra perspectiva, Esa. podrías verlo perfectamente como que la otra persona sí se va a caer. Sí, o sea, o son un par de payasos nomás. Pues él está saltando y él está tirado en el suelo nomás. Bueno, depende de lo que uno quiera ver. Si uno es más dramático, hay algo catastrófico ahí. Si no, no hay nada. ¿Ya? ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos ven ¿Cuántos ven un árbol? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, pero podemos decir con certeza esta cosa es un árbol o son un conjunto de rostros. Son las dos cosas. No, dos cosas. ¿De qué depende de que sea una cosa o la otra? La percepción de nuestra experiencia, de si vemos caras todos los días o si trabajamos con árboles todos los días. Depende de nuestro sensor al final. Depende de cómo vemos, hacemos el experimento. Entonces, la parte cultural, hay un montón de cosas. Ya. Con la luz pasa algo muy parecido. ¿Ya? Y en 1800 Young hizo el experimento, un experimento dificilísimo para la época. No tenía un láser, no tenía una ampolleta, no tenía nada, tenía una vela. Una vela y una especie de gilet y con la misma vela y con el humo de la vela ennegreció el vidrio y le hizo unos cortes chiquititos. Lo que hizo fue hacer esto, pero a escala pequeña. ¿Ya? Hacer un patrón de interferencia. Si la luz es una onda, va a ser un patrón de interferencia como lo hacen las ondas cotidianamente. ¿Ya? Tenemos un objeto ahí que está boyando en el agua y genera onditas. ¿Ya? Y estas ondas tienen la propiedad de que pueden interferir entre sí. Ya se pueden sumar constructiva o destructivamente. ¿Ya? Acá se puede ver, hay zonas de mínima onda y de máxima onda, mínima y máxima. Siempre el patrón de distribución de las ondas tiene una característica así, de máximos y mínimos. ¿Ya? Si la luz es una onda, va a ser un patrón como este. ¿Ya? Young encontró un patrón como este. ¿Ya? En ese experimento con la vela, con esa dificilísima condición. ¿Ya? Listo. Aparentemente la conjetura queda como medio hecha. La luz es una onda y nada más que hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos este mismo experimento, por ejemplo, con este láser y buscamos explicar si es una onda o una partícula? ¿Ya? Si apuntamos a una puerta de acá, va a dibujar una línea acá, o el punto va a pasar a través, ¿ya? O va a pasar a través del otro. ¿Ya? Lo mismo que hace con una partícula, lo mismo que hacemos nosotros somos partículas, tenemos dos puertas ahí, tenemos que escoger entre una o la otra. No podemos dividirnos y aparecer al otro lado. ¿Ya? O sea, no podemos dividir, pero sería medio catastrófico. ¿Ya? Las ondas tienen esa propiedad. Las ondas sí pueden cruzar las dos puertas. ¿Ya? Son una envolvente que viaja por el espacio, se encuentran con obstáculos y cruzan al otro lado. ¿Ya? Pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría si nosotros, y pasamos rápidamente a la cajita aquí experimental?
Bueno, esto es un poco exagerado, pero está preparado como para demostrar otro experimento. Pero vamos a utilizar la versión más simple nomás. ¿Ya? Entonces, en el experimento como de Young, de la rendija, bueno, en este caso, para hacerlo más simple, no vamos a usar una rendija, sino que vamos a usar un obstáculo muy pequeñito. Si hay un obstáculo, se debería tener un patrón de interferencia, como una onda. ¿Ya? Caso contrario, la luz va a escoger uno de los dos caminos, o izquierda o derecha. ¿Ya? Entonces le vamos a poner un obstáculo. A ver, necesito... A ver, ustedes dos. Y necesito una donante de cabello. Necesito que te saque un pelo. Sí. Bueno. Ya. Aquí hay un... Corre un poquito para allá para que vean. Aquí hay un rayo láser, ¿cierto? Bueno, ahí está el rayo láser. Voy a sacar esta cosa de acá. Todavía se ve. Ah, muy bien. Quiero sacar esto de acá. Ya, aquí está el mismo rayo láser, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es descubrir, le vamos a poner un obstáculo a este rayo, ¿ya? Y el obstáculo va a ser este pequeño pelito, ¿ya? Entonces, si la luz que se comporta como una partícula que rebota, que está bien localizada desde un punto, rebota por el espacio aquí, fuera una partícula, sencillamente deberíamos tener una distribución, o bien, dependiendo del obstáculo, de la dimensión del obstáculo, o bien toma un camino a la derecha o a la izquierda, o si no, se separa en dos, digamos el obstáculo separa, hace un corte, digamos, al rayo y se obtienen dos franjas, nada más, ¿ya? Es por así decirlo, como que la partícula en este caso se encontró con un obstáculo muy fino y se partió por la mitad. Entonces tú me vas a sostener la hoja, ¿no? Pero apuntando al rayo ahí. Entonces vamos a poner el obstáculo y tratar de descubrir qué es lo que se ve. ¿Se alcanza a ver algo más o menos? Se observa una distribución de franja, de intensidad. Es lo mismo que tenía Young allá. ¿Ya? Chuta, eso es como raro, ¿ya? Porque le ponemos un cierto tipo de obstáculo, por ejemplo un obstáculo grande, como un espejo, y la luz sencillamente, bueno, está interrumpida acá, se refleja, ¿ya? Pero le ponemos un obstáculo más pequeño, como el obstáculo que está acá, ¿ya? Ahí está el cabello y se obtiene lo que se llaman las franjas de interferencia, ¿ya? Es decir, más o menos hemos demostrado que la luz, incluso la luz láser que está acá, que se ve como un objeto sumamente puntual, que podemos dirigir y definir una trayectoria del rayo, es una onda, ¿ya? Pero dependiendo de lo que uno, como quiera configurar el experimento, si usamos un obstáculo u otro obstáculo, uno obtiene un comportamiento más parecido a partícula o más parecido a onda, ¿ya? Bueno, cuestiones como esta, muchas gracias. Chuta, se me cayó tu pelo. Lo perdí. No, está bien, era eso. Y esa es una de las cuestiones muy choras, muy curiosas que tiene la mecánica cuántica, ¿ya? Dime. Es que yo ya conozco este acertijo y resulta que sí, el gato dentro de la caja. Si es que digamos que el gato dentro de la caja
tiene peligro de muerte, porque al apretar un interruptor hay un 50% de que o el gato muera o el gato esté vivo. ¿No? El gato podría estar en cualquiera de los dos universos en ese entonces, Sí. porque el gato podría o estar vivo o estar muerto. Es lo que pasa aquí, y es lo que le decía delante. De la mecánica cuántica uno solo tiene fotos. ¿Ya? Uno no sabe la realidad de lo que hay detrás. Lo mismo que el gato. Si aquí tengo un veneno dentro de esta caja y tengo un gato adentro, bueno, a menos que sepa que el gato es mudo y pueda expresar algún dolor o algún sonido. Pero si el gato está vivo o está muerto, yo no tengo forma de saberlo. ¿Ya? Solo al abriendo la caja, haciendo el experimento y midiendo, viendo el gato, voy a saber si finalmente el gato está vivo o está muerto. ¿Ya? Con la mecánica cuántica pasa lo mismo. Lo que pasa en la trayectoria de los electrones o la trayectoria de los fotones o lo que ocurre en las estructuras subatómicas, la mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo, no se tiene idea qué es lo que pasa. Solo se sabe lo que pasa cuando se mide. Y el tiempo de vida que tiene el ser humano comprendiendo los fenómenos es muy corto. ¿Ya? Entonces se sabe muy poco, se sabe mucho, pero a la vez muy poco. ¿Ya? Entonces la realidad es que depende cómo se configure el experimento, depende cómo se haga, cómo se observe, cuál sea la percepción, si es una cosa o la otra. En mecánica cuántica, la realidad, digamos, que hay detrás de las cosas es que, en este caso, el gato está vivo y muerto a la vez. En el caso de la luz se comporta como onda y también como partícula, dependiendo del caso. Y las partículas son ondas a la vez. ¿Ya? Y eso no es solo una frase como para cerrar el ciclo. De hecho, lo escribió de Broglie, ¿ya? La relación que hay entre los objetos masivos con masa y la longitud de onda que tienen asociada. ¿Ya? Uno de los recientes experimentos, por ejemplo, fue usar una suerte de láser bien especial, que era un horno que calentaba moléculas biológicas y las inyectabas a cierta velocidad a una franja de interferencia, ¿ya? A un pelo. ¿Ya? Y lo que se obtuvo es que a partir de moléculas, no fotones, moléculas con masa, se obtenían franjas de interferencia. Es decir, del experimento de Young, pasamos ahora a trabajos recientes haciendo interferencia de onda. ¿Ya? Y esto sí que ya es algo bastante raro. O sea, muy choro, pero raro. Es decir, los objetos, todos los objetos, hasta nosotros mismos, tienen una frecuencia característica, una longitud de onda asociada, ¿ya? Con los cuales incluso se puede hacer interferencia. ¿Ya? Y bueno, tengo un par de cosas más, pero creo que es suficiente. Es rarísimo el mundo de lo que es microscópico, de lo que es subatómico, la cantidad de experimentación que se puede hacer y las invenciones que se han dado con eso son muchísimas, son amplias. Pero realmente entretenido ocurre en lo inexplicable, en cosas como esta, que a la vez son sencillas de demostrar, pero que su interpretación es resbalosa, ¿ya? Y es porque se escapa un poco a lo cotidiano, ¿ya? Nosotros aquí, todos nosotros tenemos ciertas características que nos diferencian, pero ya dos electrones son idénticos. Necesitamos una dimensión más para diferenciarlos. Necesitamos el spin para saber si no solamente saber localmente, espacialmente, su ubicación y temporalmente su ubicación, sino también además la propiedad de spin. Es como que uno agrega una dimensión más. Y así, mientras se va más y más abajo, uno necesita crecer en el número de dimensiones. Y ya la intuición empieza a ser como poco clara, poco intuitiva, cuesta seguirla, ¿no? Pero así se dan las cosas. Sería. Entonces,